Muy bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de este podcast llamado Verdades Incómodas pero Necesarias. En el día de hoy tenemos a nuestro tercer invitado, el señor Bautista Tubio. Bauti, un gusto que estés acá. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Un placer para mí. Bueno, un placer también que estés vos acá. Me parece que hoy vamos a tocar temas muy piolas, pero primero empecemos presentándote un poquito a vos para que la gente sepa quién sos. Bueno, yo soy Bautista Tubio, tengo 19 años, estudio Derecho en la Universidad Católica Argentina. Si tengo suerte, en 4 años y medio me recibo, con mucha suerte. Y bueno, estamos acá. Me invitó Tommy, muchas gracias a Matu detrás en producción. La verdad es un placer tener un espacio así, un programa para poder tener con la diversidad de temas que existen, que haya mucha, a su vez, diversidad de voces que se expresen sobre los diversos temas que hay hoy en día. Y es muy importante eso para mí, así que muchísimas gracias, valoro muchísimo la invitación. Muchas gracias, Bauti, por estar acá y por el mensaje que nos das a todos. Y bueno, ¿por qué no empezamos un poco con los temas hoy que trajimos? Arranquemos, ya que vamos a hablar un poco de la política, ¿no? Antes la gente se vuelve ahí un poco loca. ¿Por qué vos pensás que la gente hoy en día está tan cansada de escuchar, mucha gente, ¿no? Una gran cantidad de la población, especialmente acá en Argentina, dado todos los sucesos históricos que pasaron, ¿por qué pensás que está tan cansada de escuchar sobre política? Y es una pregunta muy interesante esa. Más que nada, yo opino que el principal problema de la política argentina que tiene hoy en día es el hecho de que son siempre las mismas caras. Hace 30 años tenemos los mismos personajes en el centro de la política. Tenemos del lado del kirchnerismo, del lado del macrismo, de la Unión Cívica Radical. Tenemos siempre las mismas caras, así que ¿cómo la gente no se aburre de ver siempre lo mismo? Es eso lo que vuelve a la política algo tan insulso, algo insípido, es como el agua, la verdad, hoy en día. No, siempre hay más voces, siempre hay más opiniones. Eso es lo que vuelve la política tan aburrida y un tema tan tabú, tan que la gente no quiere hablar. Pasás los canales y vas viendo a los mismos políticos de siempre decir las mismas cosas de siempre y ya aburre, la verdad, es impresionante eso. Y nosotros acá empezamos con esa pregunta, ¿no? Porque lo que queremos hacer es justamente romper un poco con eso. Si bien sabemos, ¿no?, que los jóvenes hoy en día, muchos están incursionando en el tema de la política para poder charlar y debatir y realmente proponer algo, ¿no?, para que realmente el país mejore, ¿no? Y me parece que, bueno, que está bueno que lo empezamos a charlar acá justamente para que la gente tenga una noción fresca de qué se puede llegar con una charla, ¿no? En este caso. Sí. En este caso, digamos, si bien yo te propongo esta idea primero, ¿no?, de que la gente está muy cansada del tema de la política, también es verdad, en una gran contradicción, porque así funciona la vida, pero también es una otra gran parte de la población, está empezando a ver cada vez más jóvenes y también cada vez también más adultos, un poco más de a poco, con el tema de la nueva política, por así decirlo, ¿no? O sea, eso que vos decís del tema de que cada vez la gente está cansada de escuchar a las mismas caras de siempre, están apareciendo caras frescas en el mundo y acá particularmente en Argentina. ¿Vos qué pensás de eso? No, eso es una certeza. Cada vez hay más gente hablando de política. En la juventud es impresionante. Yo, 19 años, yo con mis amigos no es una locura y no es extraño que nos pongamos a hablar de los temas de actualidad, de lo que dijo o no dijo el presidente, lo que dijo o no dijo la vicepresidente, la oposición, bueno, la tibia oposición que hay en Argentina, ¿no? Pero sí, y hoy en día, como vos bien dijiste, que hay caras nuevas y eso es muy valeroso, tales como son el ejemplo de Javier Milei hoy en día, que ha traído el concepto de liberalismo de nuevo como una palabra de curso corriente en este país. Y eso es muy loco y es muy valioso que eso exista. ¿Por qué? Porque eso además, yo creo, ha llevado un corrimiento del eje político hacia las ideas de la libertad, como se plantea muy a menudo en la televisión y se dice hoy en día. Vemos a Juntos por el Cambio, que está cada día más pendiente o hablando más del tema impositivo, del déficit fiscal y demás.
Y eso a mí me parece muy valioso de lo que hay en las nuevas caras de la política, ha corrido el eje del debate político. Es impresionante, la verdad, y es de lo que se habla hoy en día, es lo más latente, y bueno, teniendo en cuenta que ahora se vienen las elecciones presidenciales el año que viene, que es un año fuerte, va a ser un año muy divertido, a mí siempre me divierten los años electorales, así como fue el año pasado con las de medio término. Sí. Pero eso esencialmente, el corrimiento del eje del debate político. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque vos hablás la nueva cara del tema liberalismo, ¿no? De Milei, muy interesante, muy interesante. Y el hecho de que, por ejemplo, partidos como Juntos por el Cambio estén, y otros partidos, hasta medio de izquierda, diría yo, o socialdemócratas, progresistas, están tratando de como de incursionar un poco en el liberalismo, pero por lo menos la careta, digamos, para con la gente, ¿no? Algunos quizás se replanteen algunas cosas. Entonces, esto me parece piola con el hecho de lo que hablábamos antes, el corrimiento de movimiento político un poco de la izquierda hacia la derecha. Si bien creo yo, y ahora quizás me podés dar una respuesta sobre esto, si bien es verdad que en este momento en América Latina, últimamente volvimos a volcar sobre el progresismo y sobre la izquierda, hay igual un corrimiento hacia la derecha o hacia el liberalismo, por lo menos, ¿no? Sí, ideológicamente, por supuesto. En Argentina se nota mucho en las encuestas y demás, pero bueno, en el resto de los países hemos visto últimamente, bueno, con el triunfo de Lula, últimamente en Brasil, hace muy poco, y en general en Perú con Castillo, si me acuerdo es el nombre del presidente, que es objetivamente un desastre, le quieren hacer un juicio político y demás. En Petro en Ecuador, ¿era verdad? Sí. Petro en Ecuador. En Colombia. En Colombia, perdón, sí. Señor, sí, señor. Y en Chile, bueno, Gabriel Boric, que también 34 años, y su máximo logro fue ser presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho, ¿no? Y para mí es impresionante eso, realmente lo es. Que si bien en la política está ganando mucho la izquierda, al mismo tiempo ideológicamente en el espacio cultural está ganando terreno la derecha. Estos conceptos de Estado, de impuestos, de reducción, de invasión, está ganando mucho terreno y hay que darle mucho ojo a eso, y bueno, son las caras frescas de la política las que le están dando el lugar a este cambio precisamente. Aparte, yo digo, ¿no? Porque esto realmente nos concierne a todos. Yo lo que queremos lograr, creo, con este episodio es que, bueno, primero, para mí la apolítica no existe. O sea, a todos justamente nos pega el tema de la política, las decisiones que se toman externas, nos pegan internamente, ¿no? Entonces, lo que se quiere lograr con este episodio, digamos, es que se vaya más con esa conciencia, ¿no? Del tema de la importancia de esto, ¿no? Ya sea el pensamiento que tengas, pero por lo menos reflexionar a ver cómo te impacta en la vida cotidiana. No yendo muy lejos, el tema de los impuestos que vos decís, ¿no? Es increíble, pero hoy con la inflación que hay en nuestro país, en Argentina, para la gente que nos esté viendo de otros países, ¿no? Este año va a llegar a ser creo que el 103% anual, ya habían dicho aproximado, creo que ya va más del 80%, y eso nos impacta en el bolsillo, ¿no? O sea, para nosotros los jóvenes, la verdad que este podcast, si bien tiene audiencia de muchas edades, tiene mucha audiencia joven, y la realidad es que para nosotros tener un futuro acá realmente, como está la situación, es imposible. Entonces no podemos hacer oídos sordos, ¿no? A lo que está pasando, y hay que tomar una postura para mejorar, ya sea izquierda, derecha, liberal, ¿no? ¿Vos qué pensás de eso? Sí, bueno, como dijiste anteriormente, la apolítica no existe. Un apolítico es funcional a la política, al fin y al cabo. Lo dijeron los filósofos griegos hace 2600 años. El hombre es un animal político y eso es una certeza. Una persona que no se mete en política, que no habla de política, que no piensa políticamente, al fin y al cabo termina haciéndole funcional a un partido político o a un movimiento, a algún tipo de ideología. Quedarse callado también es ser parte de todo este menjunje de cosas como es la política, las ideologías, los movimientos, las manifestaciones. Pan y circo, ¿no? Y en este país sobra el pan y circo, mira. ¿No? Sí, sobra. Pan y circo es lo que mueve, perdón. La política argentina, obvio. La sociedad argentina se mueve con el pan y el circo. Muy interesante lo que decís. Y yo creo que también, ya que estamos hablando, ¿no?, de las elecciones y el tema de la política en sí,
el tema de la polarización que se viene haciendo desde que yo, bueno, por lo menos empecé a entender algo de política, ¿no? Cuando era chico, quizás recién adolescente. Mm. El tema, ¿no? del macrismo y del kirchnerismo, ¿no? Como únicas posibilidades, yo creo que se les ha metido, más allá del pensamiento de cada uno, ¿no? Se les ha metido el chip quizás ¿cómo se dice? A los adultos más que nada, que es o es uno o es el otro, como que no hay otras alternativas. Sí, se plantea un sistema no? bipartidista que Claro. no es así. En Argentina no vivimos un sistema bipartidista. Y eso es un hecho. Son dos grandes frentes que tienen agrupaciones políticas dentro. Así como es en Juntos por el Cambio, tienen el radicalismo, tienen el GEN, tienen un montón de otros partidos que son de todo el espectro político. Y eso es una realidad. Y es lo que se quiere plantear y se quiere inculcar en la sociedad, que es uno o el otro. Y al fin y al cabo, uno o el otro son los que nos han llevado, más que uno o el otro, uno y el otro, nos han llevado a la situación que vivimos hoy en día en Argentina, que es la inflación galopante, que no cesa, que no frena, que impacta en el bolsillo constantemente. Todos los meses es un desastre nuevo, un impuesto nuevo. Bueno, ni hablar del impuesto inflacionario, estábamos hablando recién, porque al fin y al cabo impacta en el bolsillo. Aquel que gane 80.000 pesos va a estar ganando menos el mes que viene. Exactamente. Es impresionante. A mí me parecía muy importante hacer un episodio sobre esto porque, como te digo, impacta la vida cotidiana. Se tiene que hablar. Más allá del tema de la audiencia, ¿no? Sí, me parece que es muy importante. La política es algo que se tiene que aprender, es algo que se tiene que enseñar desde que son chicos. La política es el arte de hacer lo necesario. Es eso, al fin y al cabo, la política. Necesitamos gente en la política, se necesita gente nueva, se necesita caras nuevas para generar cambios radicales. Porque al fin y al cabo es lo que necesitamos, sobre todo en este país que Dios nos ampare lo que será a partir del año que viene, del 2023, que puede ser matar o morir. Así pienso yo, ¿no? Es la primera vez, por lo menos de mi lado, que realmente estoy entusiasmado por ir a votar. Sí. No sé de tu parte. No, ciertamente. El año que viene va a ser, pan y circo, como dijiste anteriormente. Y vamos a ver, a mi criterio, ¿no? A mi forma de ver, yo soy una de esas personas, ¿viste? Viajás en un taxi, en un Uber o vas a comprar algo y habla un poquitito, ¿no? Entonces le preguntás, sí, ¿cómo va el laburo? Y más o menos, no sé qué, aumentó la nafta, aumentó esto, y sí, es un tema. Y yo siempre, ¿viste? Meto un poquito el dedo y digo, ¿y el año que viene, 2023, a quién vas a votar, no? ¿A quién vas a votar? Esa es la pregunta que hoy en día es el centro, es el eje, es uno de los ejes centrales. ¿A quién vas a votar el año que viene? ¿Y qué te responden? La verdad, ¿qué te responde la mayoría, por lo menos? Escucho mucho, como mencioné anteriormente, a Javier Milei. Escucho mucho a Patricia Bullrich. Por supuesto, no escucho a Horacio Rodríguez Larreta y a Mauricio Macri tampoco. Alberto Fernández es un muerto político, por supuesto, porque no tiene una base electoral y eso es una realidad. No tiene un sustento social como para llegar a una posible reelección, así como no hay candidatos dentro del Frente de Todos que puedan llegar a un cargo ejecutivo a nivel nacional. A niveles provinciales sí, siempre existe el peronismo, siempre existen los peronismos, los republicanos, el peronismo federal, etcétera, etcétera. Siempre existen, siempre van a existir, pero no van a tener un impacto en el nivel nacional, a mi criterio. O eso es lo que pareciera hoy en día, ¿no? Porque es lo que habla la gente. Es lo más importante. Las encuestas, bueno, uno puede ver 20% uno, 30% el otro, pero lo que importa es lo que dice realmente la gente en la calle. Eso es lo que importa. Vos sabés que a mí me pasa lo mismo. Yo más, hasta ahora, y yo la verdad que muchas veces, porque bueno, estoy viviendo en zona norte ahora, me muevo el auto, a veces no lo tengo, me muevo en bondi, y a veces me toca en Uber porque no me queda otra, y el 90% de las veces me mencionan a Javier Milei. ¿A quién vas a votar? Javier Milei. O aunque no les guste, y también lo conocen. Sí, todo el mundo lo conoce hoy en día. Es increíble lo que el fenómeno que se ha generado a una persona que la boludeaban. Vamos a decir las cosas como son, porque la boludeaban, era imposible que una Iba persona... a la tele, era el peluca que gritaba. El peluca loco, ¿no? El peluca que gritaba en la tele era nada más. ¿Vos sabés, y ahora míralo. Vos sabés que, y ahora te voy a hacer una pregunta que va a estar linda, me parece. ¿A quién le pasaba lo mismo, no?
la gorra que tenés puesta ahora, Pero, a la persona que vos por tenés la supuesto. gorra, pasa exactamente lo mismo. A mi criterio, el máximo exponente del cambio cultural, Donald Trump. Por supuesto, la novedad política, el cambio político más grande para mí desde que comenzó el nuevo, el nuevo milenio. Es impresionante eso. El payaso del tupé rubio, ¿no? Es impresionante y sin embargo, no, bueno, podemos debatir el tema de la elección del 2020. Hoy en día sigue existiendo un debate, yo no podría decir si existió ese fraude del que se habla o no, pero ha cambiado el eje. Hoy en día existe el Make America Great Again, es un movimiento político que tiene extremada importancia hoy en día, que hace poco fueron las elecciones de medio término también en Estados Unidos. Han ganado mucho terreno los republicanos. De hecho, la mayoría de los candidatos republicanos eran se le dice endorsed en inglés, que eran los que bancaba Donald Trump, al fin y al cabo. Sí, eso es impresionante. Al mismo tiempo, igual me parece algo negativo, porque se ha adueñado de un partido político que tiene centenares de años, que nació hace cientos de años, y se ha adueñado al mismo tiempo y tiene mucho extremismo dentro de ese movimiento. Y eso es un tema cuestionable, es un tema debatible también, pero me parece un personaje muy importante de la nueva política, de lo que sería la nueva derecha, por así decirlo. Vos sabés, yo estudiando siempre a fondo estas cosas porque me interesan, quizá la gente no sabe, pero estudiando un poco más el fenómeno Trump, primero diciendo, ¿no?, que más allá de que te guste o no, es impresionante la forma en que habla. Es impresionante. Vos estudiás el vocabulario que tiene y es un vocabulario muy fuerte, en el buen sentido. Y sencillo. Y sencillo, además. Muy sencillo, o sea, para que cualquier persona lo entienda. Es una persona que también fue muy rechazada por la casta política de Estados Unidos. Se le cagaban de risa, igual que a Milei, de hecho. Y era imposible que una persona así... Un chiste. Era un chiste, literalmente, que una persona así llegue al poder. Sin embargo, llegó, ¿no? ¿Cómo son las cosas? Yo creo que es muy interesante el fenómeno para entenderlo acá en Argentina, ¿no? Y quiero meter un comentario ahí, porque ya que estamos hablando del tema, que se lo bardeó mucho por el tema del muro. Sí. Y yo después, viendo a fondo, descubrí que el chabón quizás no es, más allá de que si a uno le puede parecer bien o no, que es esto el tema de la campaña política, ¿no? A él no se le ocurrió el tema del muro. De hecho, se lo trajo. Viene de atrás, Bill Clinton inclusive viene. Bueno, Bill Clinton, sí, viene de atrás. Pero el tema fuerte del tema de cómo lo dijo, el tema del muro, se lo traen, siempre es campaña política, ¿no? Porque uno necesita, si vos tenés cierto perfil, enaltecer o disminuir ciertos comportamientos o ciertos pensamientos, ¿no?, que cada uno tiene. Y se lo ha bardeado mucho a eso por él, y bueno, fue un comentario que yo leí hace mucho en una grabación, así que me parecía piola mencionarlo. Pero bueno, quedémonos con esto de el tema de las nuevas caras, las caras frescas de la nueva política, ¿no? Que ha cambiado en los últimos 6 años, 7 años. Sí, no sé, sí, mucho. Es un fenómeno completamente nuevo el que estamos viviendo hoy en día. Yo hace 6 años tenía, me sale medio mal las cuentas, 13 si no me equivoco, 13 años y ya se hablaba de política y siempre era lo mismo. Era Macri, Cristina, en Estados Unidos, bueno, el máximo exponente de los socialdemócratas, Obama. Y hoy en día ya esas caras quedaron medianamente obsoletas a mi forma de ver, porque son un lastre, son lo que se llama hoy en día hoy en día históricamente un piantavotos. No suma lo que uno piensa, no suma lo que ellos creen que suman, son más un lastre para los partidos mismos. Por eso, bueno, a Mauricio Macri dentro de su propio partido lo tienen un poco escondido, cada tanto aparece, pero hoy en día la política ya no es más su ámbito de desarrollo. Dentro del PRO, la interna hoy en día es Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Después hay caras menores como, bueno, María Eugenia Vidal, etc. Pero... ¿Vos qué pensás de la división de Juntos por el Cambio, no? ¿Cómo está vivido? ¿Entre el ala más dura y el ala más blanda? Sí, ¿Para vos realmente hay una diferencia o es más o menos un arreglo que hay como para volver a tratar de polarizar, aún así dentro del partido? Sí, pero por supuesto, a mí, o sea, siempre Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, al fin y al cabo uno ve las votaciones y salen más o menos parecidas. Dentro de las ideologías que hay Juntos por el Cambio, al ser un espectro tan amplio,
Hay gente que piensa desde más a la izquierda, desde por ahí un poco más a la derecha, pero al fin y al cabo terminan siendo lo mismo. Son, son funcionales entre sí, son compañeros, porque ellos son los que se enriquecen de la política. La gente, además es lo que te quería decir antes, es el gran problema de la política también, que no hay una desconexión con la realidad. Proponen planes y soluciones mágicas que no existen, sobre todo los planes que no están. Se plantean planes y dicen, tengo un plan, porque mi plan es tal. ¿Y cuál es el plan? No, pero vamos a tener que tener un plan, vamos a tener un plan. ¿Y dónde está el plan? Esa es la pregunta. ¿Dónde están los planes, no? Bueno, sobran los planes, pero los planes económicos, digo yo, ¿no? Claro, muy bueno. Muy interesante lo que estás planteando. Yo creo que está bueno. Está bueno este tema de ver el tema de la polarización que se generó para poder entender a qué llegamos hoy. ¿Por qué te hice la primera pregunta, no? Vamos a hacer el tema de la política. ¿Por qué? Yo pregunto, digamos, ¿por qué la gente está tan cansada de la política? Es increíble al punto que se llegó, ¿no? De que la gente se canse de algo que les importa a todos, porque, como digo, o sea, bien sabemos que nos impacta de lleno el tema de la política. Yo quería hablar también de este tema de poder hablar, ¿no? Porque yo puedo tener un pensamiento muy distinto al tuyo, o puede ser parecido, podemos tener nuestras diferencias, nuestros acuerdos, desacuerdos, pero aprender a hablar. Hoy en día los políticos, bueno, hoy en día no, hace mucho tiempo, gritan, ¿no? Se la pasan gritando. Dan un ejemplo pésimo de cómo de cómo se tiene que debatir, cómo se tienen que charlar las cosas, ver tratar de llegar a un punto en común, ¿no? Sí, pero para ellos no existe un punto en común. Ellos, como dije anteriormente, no tienen conexión con la realidad. Están completamente desconectados, al fin y al cabo. Son compiches, lo único que hacen es saber, en cualquier caso es públicamente el famoso a ver quién la tiene más grande. Hacen eso. Son a ver quién es mejor, quién es peor, tus ideas son peores, pero si sus ideas son las mismas. Sí, el plan de 2015-2019 fue una política pésima de endeudamiento, fue absolutamente demagógico además, que empezaron a repartir planes. Ha contribuido un gran mal Juntos por el Cambio en la Argentina, a mi forma de ver. Bueno, ni hablar del kirchnerismo anteriormente, ¿no? Que ha sido un desastre, sobre todo el segundo gobierno de Cristina. En Argentina no tenemos un crecimiento real del PBI desde el 2011. Todos somos un país estancado. Podemos tener altibajos, pero son los ciclos económicos de cada país. Pero es un desastre, ciertamente es un desastre. ¿Y qué pensás de la lucha sociocultural que estamos teniendo en este momento? Más allá del tema de la política, Sí. la sociedad, cómo fluctúa nuestra cultura, ¿no? Porque la cultura con los años, con las décadas, va cambiando, ¿no? ¿Cómo ves hoy vos la cultura en este país? Y yo, ¿En qué estado? una gran lucha, hay una gran lucha en la sociedad, eso es un hecho. Hay una gran pelea entre varios grupos, pocos grupos, pero hay una pelea muy fuerte en el ámbito sociocultural entre esto de la derecha y la izquierda, y cada vez hay más gente de derecha. La izquierda está quedando obsoleta. A ver, yo siempre digo, la caída del muro de Berlín en los 90, cuando cae el muro de Berlín, los aplasta, como dijo una vez, si no me equivoco, Milei dijo, el muro de Berlín los aplastó, pero yo creo que el problema que tuvo el capitalismo fue que dijeron, ganamos. El capitalismo dijo, el Occidente dijo, somos unos capos, tiramos el muro, se cayó la URSS, la famosa URSS, se cayó, ganamos. Pero no fue así. La izquierda se reagrupó, y eso es un hecho. Antes la batalla era la lucha de clases. La lucha de clases es el emblema del marxismo-leninismo. Uh-huh. Se accede al poder mediante la fuerza y demás, pero hoy en día eso ya no es el tema de debate. Hoy en día la batalla no es de clases, es una batalla cultural. ¿Por qué? En el año 1993 se crea el Foro de San Pablo. En el Foro de San Pablo aparecen las caras de los políticos estos que nos han empobrecido en toda la región, digo. Están Hugo Chávez, Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, que también, bueno, el presidente de Colombia, Petro, también, que era un guerrillero hace muchos años, y eso parece como si la gente no se lo acordara. Entonces la izquierda lo que hizo fue agrupar minorías. Entonces dijeron, la lucha es esta, no es una lucha de clases.
La lucha son las minorías, porque las mayorías es la minoría ruidosa contra la mayoría silenciosa. Entonces, si hay un grupo pequeño que hace mucho ruido, claro, va a tener más repercusión a nivel social. Eso es un hecho. Y hoy en día pasa eso, por ejemplo, con la imposición de la ideología de género, el feminismo y demás. No estoy en contra del movimiento feminista en lo absoluto, que quede claro, ¿no? Pero ya cuando pasa de la igualdad de los derechos, de la legislación y demás, a querer imponer cosas que no tienen nada que ver. El otro día, por ejemplo, es algo muy interesante, no sé si lo viste, Tommy, fue el Día del Orgullo, hicieron la marcha, la manifestación, y uno de los reclamos era libertad a Milagro Sala. Claro, ¿qué tiene que ver? Y yo decía, ¿qué tiene que ver? Si están hablando del orgullo gay y de la comunidad LGBT, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver la deuda con el FMI? Si yo tampoco estoy a favor, por supuesto, ¿qué tiene que ver? Es el movimiento de izquierda, es la gran izquierda que ha concentrado en los grupos minoritarios, y eso es un hecho, eso se puede ver hoy en día en la sociedad. Me interesa mucho esto que estás planteando, el tema de la reinvención de la izquierda. Es un tema muy interesante. Yo creo que cualquier persona va a estar de acuerdo con que se han reinventado. Sí, por supuesto. Nada que ver lo que era la izquierda hace, como vos decís, en la época de Lenin, por así decirlo, socialismo, comunismo, a lo que es la izquierda hoy, ¿no? Que básicamente, como vos decís, representa a muchas minorías y muchas de esas minorías están concentradas en lobbies, ¿no? Sí, sí. ¿Vos qué pensás sobre...? Quiero saber, a ver, ¿qué pensás sobre los lobbies per se, digamos? Sobre el lobby LGTB, sobre el lobby feminista, digamos, de los movimientos. Estoy a favor de los movimientos cuando la lucha es por una causa noble, por una causa razonable, por algo que es una verdad científica, por algo que es un hecho. Estoy a favor de la igualdad de género, estoy a favor de todas esas cuestiones que vienen hace muchísimos años, que vienen en las distintas etapas del feminismo y demás. Pero, por ejemplo, cuando empezás a desglosar, por así decirlo, todos estos movimientos, encontrás cosas, por ejemplo, la imposición de la ideología de género, y ves que además tenés organismos supranacionales como es la ONU, en su famosa la Agenda 2030, que tienen estas cuestiones como por ejemplo el aborto, la ideología de género, el cambio de género, el cambio de sexo, etc. Y hay algo arriba, yo creo, que moviliza todo esto, que moviliza todo este movimiento y hace como una bajada de línea y tiene un lineamiento para los grupos que maneja, ¿no? Al fin y al cabo, es lo que están intentando hacer hoy en día, con la imposición de la ideología de género, la ley de género. La ley de género tiene otro tipo de impacto, por ejemplo, que como es una ley específica, tiene más impacto, por ejemplo, que lo que dice el Código Civil y Comercial, con el establecimiento de la autonomía de derechos. Eso es muy loco a mi criterio, ¿no? Que un chico de 16 años, una chica de 16 años, pueda pasar por un proceso de armonización. No tiene autonomía porque no tiene capacidad de discernir lo suficiente como para decir, sí, yo quiero cambiar mi género, quiero consumir hormonas. Es completamente invasivo. La ley establece que desde los 16 años uno tiene autonomía sobre su propio cuerpo y puede decidir sobre estas cuestiones. No puede decidir sobre los tratamientos invasivos, como es por ejemplo un tatuaje. Si uno es menor de 18 años, en Capital Federal uno necesita consentimiento de los padres. Y al fin y al cabo un tratamiento de hormonas es un tratamiento completamente invasivo porque estás cambiando cuestiones naturales y de tu propio cuerpo. Y eso me parece, son cosas que no me terminan de cerrar de estos lobbies, ¿no? De los movimientos, de los lobistas que mueven diputados para que voten esto, lo otro, y bueno, dentro de Juntos por el Cambio y el kirchnerismo se arreglan estas cosas. Dicen, bueno, ¿quién queda mejor, quién queda peor? Bueno, te mando 3 que te voten esto, dice Juntos por el Cambio, y bueno, el resto quedamos bien, quedamos como que votamos en contra. Y no es así, no funciona así, no debería funcionar así, por lo menos, es muy triste. Vos lo que hablas esto ahora del tema de los tratamientos invasivos, no invasivos, ¿no? En los jóvenes, más que nada en los menores de edad, es un tema muy delicado, ¿no? Sí, que me parece que no se ha hablado tanto. Yo sé que ahora salió una película, ¿no? De una niña, ¿no? Que en su momento, creo que salió una ley, no me acuerdo bien, si soy sincero, no me acuerdo bien el nombre,
pero era una chica que decía que era Yo Princesa, creo que se llama, si No, no me no lo equivoco. he visto, no. Bueno, trata de una chica, o sea, es una historia real, verídica, Ah, ¿real? ¿Es Argentina? No, no. es argentina, sí, sí, Ah, sí. mira. Fue un impacto de un nene de 8 años que se empezó a considerar mujer, él solo, o ella sola, ahí está el dilema, ¿no? Y bueno, los padres, viste, muchas veces esto me dio a mí una idea fresca, ¿no? De quizás cómo funcionan las cosas, porque los padres realmente no tenían ninguna intención de imponer nada, simplemente les empezó a pasar el hecho de que el niño decía que, bueno, que era una niña, efectivamente. Al día de hoy, bueno, La ley decía eso directamente. no había una ley, Ah, justamente se creó una ley a partir de mira. esta niña, digamos, del tema del cambio de sexo, pero como vos decís, uno no puede cambiar los órganos, si no me equivoco, hasta los 16, y es a los 16 es con consentimiento de los padres, y no recién a los 18, No, no, digamos, sin ¿no? Pero consentimiento de los padres. sin consentimiento de los No padres. necesitabas a los 16 años, Ah, bueno, que creo no estar equivocado, no necesitas un consentimiento de tus padres, vos podés pasar por un procedimiento de armonización tranquilamente, sin que tus padres, pero esto viene de la ley de identidad de género, bien. viene más adelante, que es medianamente nueva, si no me equivoco, es ley específica, es medianamente nueva, no recuerdo qué año era, ni el número, mucho menos, pues el número debe ser 26.000, 25.000, algo así, con la cantidad con el problema de leyes que tenemos hoy en día, con la cantidad que hay, la verdad que ya es imposible, se superponen todas con todas, al fin y al cabo, entonces es muy difícil de decir legalmente si está bien o está mal. Es como que la ley deja un espacio muy grande, muy amplio en esto. Lo que sí existe, y es un hecho, es que existe doctrina, que vendría a ser lo que escriben los abogados, los jueces, algún legislador, acerca del tema de la forma de interpretar esa ley. Claro. Y son las mismas caras también, al fin y al cabo, son los que escriben de esas cosas, son las mismas personas siempre. Y esa es la doctrina que se usa hoy en día para interpretar la ley. La ley es sumamente interpretativa, por supuesto. Yo te lo saco ahora el tema, ¿no?, de la doctrina de derecho y te lo paso a la doctrina de educación. ¿Vos Hmm. qué pensás sobre el tema de la bajada de línea que hoy hay en la educación? Especialmente en el colegio, ¿no? Con el tema de la sexualidad. Sí, con respecto a la educación sexual integral, yo estoy completamente a favor de que los menores de edad reciban educación sexual porque tienen que conocer sus cuerpos, tienen que, tienen que poder saber que a la larga, a la corta, pueden llegar a decir, bueno, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto otro, cada uno es libre de eso y tienen que saberlo, eso es un hecho, tienen que saberlo porque son menores, están creciendo, pero lo que no estoy a favor es de la imposición, que no estoy a favor de que vengan en una escuela y te digan por una bajada de línea del Estado, que el Estado por supuesto también sigue los lineamientos de la ONU, de la Agenda 2030, por supuesto. Existe esto, es un hecho, pero a lo que yo quiero llegar con esto es que no estoy a favor de que se impongan a los menores. Por ejemplo, que no se les imponga que pueden cambiar el funcionamiento de su cuerpo, que pueden decidir plenamente, porque al fin y al cabo son menores. Un menor no tiene capacidad total de discernimiento. A partir de los 13 años, si no me equivoco, es la edad de discernimiento del bien y el mal, legalmente, ¿no? Sí, obvio. Entonces, no sé si está bien. Yo digo, no soy una persona importante como para decir esto, ¿no? Pero la imposición es algo que no va. Una cosa es enseñar desde la ciencia y otra cosa es enseñar desde la ideología o desde la teoría, desde una teoría que no es correcta al fin y al cabo. Porque un chico que se autopercibe mujer, a pesar de que se haga una cirugía de trasplante de sus órganos reproductivos y demás, en 1500 años van a encontrar su cadáver, van a ser así, lo van a pasar por un proceso y van a decir, es una mujer, es un hombre. Eso es un hecho, eso es ciencia pura. Eso es lo que creo yo. Bien, ok, vos estás hablando más desde un lado biológico, pero vos viste que se habla mucho del tema de la construcción social, ¿no? Que hay Sí. sobre las elecciones. ¿Vos qué tanto distinguís la elección social, construcción social, de la biología humana, en ese caso?
A ver, en cuanto al sexo, sí, Sí, es indiscutible esto de que hay solamente dos. Los géneros, cada uno se puede autopercibir, cada uno es libre de autopercibirse como le plazca. Uno puede decir, bueno, yo me autopercibo como una mujer, yo me autopercibo como un no binario, pero a los efectos jurídicos no pueden existir tanta variedad de esto, porque no podemos crear somos personas, somos hombres y somos mujeres, no podemos crear una legislación específica para la gente que se autopercibe de tal manera, de tal otra, de tal otra, de tal otra, porque en todo caso tendrías que tener en cuenta la psicología personal de cada individuo de la sociedad. Entonces no me parecería lógico y no me parecería algo práctico. Por supuesto estoy a favor total de la identidad de género, cada uno es libre, pero no estoy a favor en cuanto a los efectos jurídicos de la imposición y demás. perfecto, está clarísimo, está clarísimo. Sí, sí, no sé si se termina, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora quiero hacerte una pregunta, ¿no? Un comentario también acerca de englobar todo esto que estamos hablando, ¿no? De la sexualidad, los géneros, los tratamientos y demás, con el tema de las generaciones, ¿no? Hmm. Porque fuimos hablando, lo conecto con el episodio pasado, ¿no? Hablando con Guiara, hablando acerca de las generaciones Hmm. y cómo fue cambiando el pensamiento de las distintas generaciones a medida que iban naciendo, creciendo, ¿no? Y relacionándose con las otras. Lo llevamos a un terreno que nada que ver con este, pero me parece interesante ver vos qué pensás de cómo se va moldando la generación a medida que avanza el mundo, ¿no? O sea, vos en qué momento decís que estamos así cultural en cuanto a las generaciones, porque la realidad es que en general la gente se ha abierto bastante Hmm. en relación a lo que era en los siglos pasados, cómo se mantenía, digamos, el tema de la sexualidad, por así decirlo. Sí. Sí, en ese sentido yo creo que las generaciones actuales, la tuya, la mía, nosotros llevamos 4 años, si no me equivoco, más o Sí, más menos. o menos. 4 o 5. Sí, sí, vos, sí, sí, está bien. Sí, y yo creo que esta es una generación completamente diferente a cualquier otra de la historia de la humanidad, más o menos. Porque al- podemos ver que antes en el pasado no se encontraba tan firmemente los conceptos, por ejemplo, de género, de sexualidad. Antes tal vez eran los temas tabúes o que ni siquiera se hablaban, y hoy en día son temas de debate, están completamente candentes en la sociedad. Entonces yo lo que creo es que hasta algún punto nosotros, nuestra generación, yo soy Z, si no me equivoco, Sí, seguramente sea vos Z. sos millennial, ¿no? Yo soy Z justo, supuestamente. Estás ahí en el Estoy ahí en el límite. límite. Ok, Sí, 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 sí. yo creo que nuestra generación tiene algo que enseñarle igualmente a las pasadas. Uh-huh. Porque vienen nosotros por lo menos somos una generación en general que tiene, sobre todo si tenés la posibilidad, ¿no? Si estás en determinado sector social, vino todo servido. Yo, por ejemplo, tuve la suerte absoluta, de que nací en una familia con poder adquisitivo, que pude ir a un colegio privado, ahora puedo ir a una facultad, a una universidad. Entonces yo creo que, así como en mi caso, hay muchísimos otros de mis círculos, muchísima gente que conozco que está en la misma situación. Y yo creo que este concepto de tener todo servido al mismo tiempo nos volvió un poco unos inútiles, porque eso es un hecho. Puedes entrar a Twitter, por ejemplo, y ves la cantidad de gente que tuitea, que se enoja o se pone triste o llora por la más diversa cantidad de estupideces. Y Bueno, es triste, y ese es el aspecto negativo, por supuesto, ¿no? Pero el aspecto positivo es lo que dije antes, que en cuanto a diversidad y demás, algo tenemos para enseñar a las generaciones anteriores y me parece muy importante que estas estén abiertas a escuchar, porque es una perspectiva completamente nueva. Nosotros nacimos con un celular en la mano, más o menos, y antes esto no existía, entonces no tengo el celular y me vuelvo loco, me muero, no tengo el celular y ¿qué hago? ¿No tengo Instagram? ¿Qué están haciendo los pibes? No tengo idea. sabés que ya entramos en esto, te voy a hacer, porque quiero ver tu mirada al respecto. La misma pregunta que le hice ayer en este caso, ¿no? A nosotros nos llaman la generación de cristal. ¿Vos qué Sí. pensás de eso? No, que es 100% real, es un hecho. Somos una generación de cristal. A la más mínima nos ofendemos, gritamos, nos quejamos. Hay veces que inclusive no queremos, no estamos abiertos. Te diría hasta que las generaciones anteriores están más abiertas al debate que la nuestra. Upa, interesante, porque hablábamos antes que quizás, si bien cambió esto, ¿no? Del tema del debate hoy en día con las nuevas caras, ya llevándolo a la política, antes, digamos, decíamos que justamente no hay un debate, por así decirlo, porque la gente se vive gritando,
Y hoy en día como que se está tratando de llevar a un tema más del diálogo, ¿no? De Sí. escuchar. Pero al mismo tiempo ahora estamos planteando, digo, las contradicciones de la vida, porque realmente funciona así, que es verdad, yo también pienso que las generaciones antes estaban quizás más abiertas a escuchar, quizás en determinados aspectos, que ahora quizás nosotros no, por una cuestión de tecnología, rapidez, ¿no? Que queremos todo ya y si no, como decís vos, Practicidad. fatalidad, exactamente. Es muy interesante. Practicidad ante todo. Por ejemplo, yo hace poco estuve en Países Bajos y la mentalidad de ellos es una mentalidad completamente diferente a la que se vive tanto en Argentina como yo, que conozco bastante de Latinoamérica, en el resto de estos países. La mentalidad neerlandesa, la mentalidad de la gente de Países Bajos es practicidad antes que cualquier otra cosa. Si es práctico, vale. Si no es práctico, no vale. Y te lo puedo dar con el ejemplo más básico de todos, que es, por ejemplo, las bicicletas. Ellos tienen las bicicletas, van en su bicicleta y vos estás parado como un boludo en la bicisenda. Estás parado en la bicisenda y viste la bicicleta venir y no te corriste y el flaco no frena. Porque el flaco dice, yo no voy a frenar, te tenés que correr vos porque yo estoy yendo a 25 kilómetros por hora, lo único que me falta es que tengo que frenar. Entonces, por ejemplo, te chocan. Le rompiste toda la bicicleta porque te atropelló. Llamas a la policía, haces la denuncia en la comisaría y te dicen, bueno, ¿te lastimaste? Sí. ¿Viste la bicicleta venir? Sí. Bueno, cagaste. Le tenés que pagar el arreglo de la bicicleta, por boludo. Es practicidad antes que todo, y es muy loco. Y tanto así funciona, tanto así que en cuanto al transporte como con el tema de las drogas. Que allá es un tema, hoy en Argentina es un tema que estamos hablando de la despenalización de la marihuana, hoy en día es un debate muy latente, pero es un debate para que, a mi criterio, no estamos preparados para la legalización de ningún tipo de drogas y allá está despenalizado completamente. Es una persona que, por ejemplo, consume cocaína o es adicto a algún tipo de estupefaciente, de droga, y lo que le van a decir es, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero si no te pueden hacer que no lo hagas, te van a ayudar de que lo hagas de la mejor manera posible. Eso me resultó impresionante. No sé si alguna vez habías escuchado algo así, pero No. es la mentalidad que tienen ellos. De hecho, en las farmacias, esto a mí me pareció una locura. En la farmacia vos podés llevar la droga que tengas y te van a decir la pureza, la calidad, si es buena, si es mala, si tenés que comprar otra. Es muy loco. Imagínate si vos pudieras hacer eso acá en Argentina. Vos tenés tu bolsita de lo que sea y la llevás a una farmacia. Te dicen, bueno, decime qué tal está esto. Imagínate, te cae la policía en 5 segundos. Estás loco, te van a decir. Diferencias culturales, me sorprende mucho lo que estás diciendo. Yo realmente, obviamente que se sabe las diferencias culturales que tenemos con un montón de países, cada país es un mundo. Sí, eso seguro. También en qué región vivas es un mundo aparte, pero es muy interesante lo que me estás diciendo. Es como, ok, no podemos frenarlo, o quizás sí de alguna forma, pero con los individuales, o sea, más allá del narcotráfico, digo, ¿no? Sí. Con los individuales que, o sea, están permitidos para ayudarlos a que básicamente no se hagan tan mierda, por así decirlo. Sí, sí, sí. Nosotros desde la mirada argentina, vista como un argentino, imagínate, ves a una persona que es drogadicta y decís, No, pobrecito, es imposible. Y allá, o sea, está mal, pero no es una locura. Hay un otro tipo de acompañamiento. Hoy no estamos preparados, la sociedad argentina no tiene una estructura como para tener ese tipo de debate. Una estructura de apoyo, decís vos también, a la gente, por así decirlo. No, por supuesto, no existe ese tipo de estructura, además no la hay acá. Imagínate, sí, existen narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos y demás, pero eso es suficiente, no necesitas un cambio de la mentalidad social, de la mentalidad comunitaria, por así decirlo, del resto de las personas. Yo creo que es eso. Allá, por ejemplo, es indiscutible es completamente indiscutible hablar del matrimonio igualitario y demás. Es un tema que no podés ni hablar. Lo que querés debatir eso, sos un boludo automáticamente. Sos un ignorante. Y hoy en las distintas sociedades del mundo ese debate se sigue dando, en muchos lugares se pena eso todavía. Y es muy loco cómo va cambiando según la sociedad, en qué lugar de qué continente estás parado. Es muy loco pensarlo así, ¿no? Sin ir más lejos, ahora el Mundial. No, el Mundial el tema es de Qatar terrible. Es zarpado. Es muy fuerte, que lo tratan de daño mental, dijo el otro día, sí. No recuerdo quién, creo que era el organizador. Sí, o un embajador, no sé. Sí, alguna persona así. Sí, de poder. Sí, pero eso es el extremismo religioso también, que bueno, es una locura. Cualquier tipo de extremismo es malo, en cualquier tipo de medida. Pero son las sociedades y ellos piensan así.
Y es una locura. Y vos, te voy a hacer una pregunta del rigor, pero que me parece que es una pregunta muy interesante. ¿Vos decís que hay que respetar las reglas de cada país en su país? O sea, ¿o hay que hacer una desobediencia civil? ¿O depende de qué me podés ya decir? Es una pregunta... Es una pregunta del rigor, pero... Es una pregunta muy fuerte. Bueno, pero... Es una pregunta fuerte. Tranquilo que se lo voy a hacer a más personas, no te preocupes, no va a ser el primero. A ver, yo lo que pienso es, desde mi mentalidad, desde la sociedad en la que me crié yo digo que es una locura. Claro. Pero ellos se criaron de otra manera, vivieron toda su vida de otra manera. Entonces, a ver, lo pienso, objetivamente, siendo objetivo, está mal como piensan, porque no, las personas somos todas iguales, o sea, tenemos el derecho natural, la libertad es el principal de los derechos de todas las personas, entonces dentro de la libertad se engloba el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad sexual, a lo que uno quiera. Entonces yo desde mi perspectiva digo, están todos locos, no puede ser que eso sea un debate, que ni siquiera sea un debate, que sea objetivamente malo para ellos. Es muy loco eso, pero al mismo tiempo también creo que nosotros como sociedad occidental, no podemos meternos, no somos quien para dictar cómo o cómo no puede comportarse la sociedad o cómo no van a ser sus leyes. Bien. Yo creo que eso es algo que es indiscutible, nosotros no tenemos nada que hacer ahí. No. Es una locura, se puede dar desde otro lado de la lucha, desde el lado de la información probablemente, pero desde el lado de la imposición nunca. Yo creo que la imposición es algo que no funciona como en la ideología de género, como dije antes, para los menores que no tienen su psiquis desarrollada plenamente, así como no va a funcionar en esa sociedad que para ellos están convencidos de que está mal. Es imposible. Me parece una respuesta muy válida, Bauti. Bueno, espero que la gente lo entienda. Sí, yo creo que sí. A ver, la idea de esto también es justamente hablarlo, ¿no? Porque hay veces que uno se tapa o se guarda de decir cosas por lo que pueda pensar el otro. Y acá la idea es la diversidad de pensamiento. Va a haber gente que pase por el programa que va a tener pensamientos muy distintos. A mí, a vos, a cualquiera. ¿O no? ¿O esa es la idea o no? Esa es la idea para una sociedad para que crezca. Sí. No, me parece muy válido, muy valorable el trabajo que haces acá. La verdad que me parece muy bueno. Muchas gracias. No, por favor. ¿Te gustó estar acá? No, me encantó. La verdad que sí, está impecable. La verdad el programa es una locura. Muy bueno. Muy suelto, muy desenvuelto todo, la verdad. Me ha sorprendido mucho. Bueno, estás invitado a estar de vuelta, te agradezco mucho. Pero por favor, muchas gracias a vos. Un gustazo que estés acá, en serio. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Verdades Incómodas pero Necesarias. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal y denle like. Nos vemos hasta la próxima. Apruebo este mensaje. Chao.